Murcia y Alicante, en estas dos provincias especialmente, están vacantes el puesto de interventor. Concretamente, esto es un dato que asusta, a mí me parece impresionante, y lo he denunciado al Colegio de Interventores de aquí de Murcia para que haga algo, para que ponga por lo menos freno a la situación. En Murcia sabéis que hay 45 ayuntamientos, 45 municipios, de los cuales 15 son de primera categoría, son más de 20.000 habitantes. Es decir, los 15 municipios más importantes de Murcia, de más de 20.000 habitantes, 11 de ellos no tienen interventor titular, solo 4 tienen interventor en Murcia. Y uno de los 4 está condenado penalmente, que es el interventor de Torre Pacheco, está condenado recientemente, junto con el alcalde, por participar en una red mafiosa dentro del ayuntamiento de concesión ilícita de favores concretamente al despacho de arquitectos en Torre Pacheco. O sea que de los 4 titulares solo os quedan 3 y salvo que esté mi abogado delante no os voy a hablar de lo que pienso de los otros 3. Pero los 11 están vacantes y uno de ellos que está vacante es aquí en Alcantarilla y la situación vacante es auténticamente de fraude de ley y quien está ocupando es un absoluto miserable, una absoluta miserable al servicio del poder que para eso precisamente están, es decir, para ocupar de forma servil, mercenaria, es decir, es una intrusa que no tiene ni la capacidad, ni los méritos, ni la cualidad, que ocupa a dedo el puesto de interventor, puesto precisamente y haciendo todo lo posible, es decir, para que nadie, ningún interventor ocupe esta plaza. ¿Y sabéis cuál es el fraude? Pues muy sencillo, poniendo un documento específico muy bajo, es decir, un sueldo muy bajo para que no venga, pero la mercenaria, la intrusa que está aquí en Alcantarilla, como en los otros 11 ayuntamientos, el sueldo que cobran no es ese que se publica en las bases, sino que cobran los complementos de productividad absolutamente ilícitos. ¿Cuál es la consecuencia de todo ello? La consecuencia es el saqueo de lo público en casi todos los ayuntamientos. La corrupción no es la que está saliendo en la tele, la corrupción no es esa punta de iceberg, la corrupción en España no es solo la del famoseo de los Bárcenas y los urdangarines, no es esa solo la corrupción. La corrupción fundamentalmente que nos afecta, la que nos afecta a todos nosotros y a nuestro bolsillo, de nuestro IBI, de nuestras viñetas de circulación de vehículos, de nuestras tasas, del agua, la que nos afecta es la corrupción tremenda, el saqueo tremendo en casi todos los ayuntamientos españoles hasta el año 2008 a través del urbanismo y desde el año 2008 cuando se acabó el pozo del petróleo a través de los contratos de servicios. Sí, casi todos los contratos de servicios, casi todos, en casi todos los ayuntamientos españoles están plagados de ilegalidades. En casi todos ellos están sobredimensionados en precio y casi todos ellos están con facturas absolutamente ilegales y condiciones absolutamente ilegales. Lo que sucede es que nadie lo controla. Entonces, en estos momentos, frente a la tesis que es que hasta ayer Pablo Iglesias, que le oí en el programa del Objetivo, hablando de que no eran manzanas de cestos, mira, en este país no es un problema ni de manzanas podridas ni de cestos podridos. En este país el problema es un problema de pandemia. Hay una pandemia de corrupción que afecta esencialmente a los núcleos vitales y esenciales de toda la administración pública. Los principales delincuentes en este país están en las administraciones públicas, tanto en el Estado como en las autonomías, pero especialmente en los ayuntamientos. Decir ayuntamiento aquí en España es decir cortijos feraces de corrupción, especialmente hoy en día en el tema de los servicios. Y os puedo dar datos estimados, por ejemplo, que aquí en el Ayuntamiento de Alcantarilla, que está según una estimación que yo suelo dar, que habría que ponderarla, pero del total del presupuesto público del Ayuntamiento de Alcantarilla, que en la liquidación del año pasado aparece la liquidación que aparece en el Ministerio del total de gastos del Ayuntamiento de Alcantarilla en el 2013 es de 25.624.000, ¿no? Esa es la cifra oficial. Yo he hecho una estimación de esta cifra de cuánto habría que deducir el saqueo de aquí y simplemente por estimaciones a través del capítulo 1, del capítulo 2, del capítulo de carga financiera, de transferencias corrientes, calculo que más o menos 6,5 millones son de saqueo aquí en el Ayuntamiento de Alcantarilla. A través de indicadores simplemente medios. A través de los indicadores de que mi conocimiento y lo que he pasado a un profesor de la Facultad de Sociología de Madrid, que está haciendo un estudio sobre la economía del fraude, los delitos económicos en España, a través de porcentajes y más medios de mi experiencia que habría que pasarlos por un panel de expertos según distintas experiencias. Pero aplicando estos índices medios,
con distintos índices al capítulo de personal, al capítulo de servicios, capítulo 2, a transferencias corrientes, a la carga financiera y al capítulo de inversiones, capítulo 6, y me salen 6.581.000, o sea, 6,5 millones más o menos de saqueo de aquí que se podrían reducir con una buena auditoría de aquí. Cuando se habla, es decir, todo este tema que están manipulando, como todo lo que se manipula en los medios de comunicación, que están realmente acosando a Podemos en estos momentos con el tema de la deuda injusta, es que lo de la deuda injusta es que es absolutamente visible y obvia en los ayuntamientos. Hay una deuda injusta tremenda, o sea, tremenda, que está hasta cuantificada en la parte de las deudas estas, que son más o menos el 40 o 50% de los deudas de los ayuntamientos, las que se suscribió obligatoriamente en los préstamos ICO, lo que se llaman como préstamos en los años 2012, para pagar facturas en los cajones, la que he estado aludiendo antes. Más o menos aquí es terrible en Alcantarilla, pero en España puede andar en muchos ayuntamientos, por lo menos aquí en Alcantarilla y Murcia, entre un 40 y 50% en total de lo de los ayuntamientos. El Tribunal de Cuentas de España, no son apreciaciones mías personales, aprecia entre un 20 y 30% de sobredimensionamiento en estas facturas o duplicidades en las facturas que nadie ha detectado. Entonces, y ya el capítulo 2 o el capítulo 1 en cualquier ayuntamiento, es decir, es una desmesura el personal que hay en el ayuntamiento, una falta de control absoluta. Yo, por ejemplo, en Orihuela llevo una pelea desde que entré el 25 de abril, mes tras mes en todas las nóminas, intentando simplemente que verifiquen y que firmen que los 825 trabajadores que cobran los 2 millones de euros mensualmente, que al menos el jefe de personal firme que asisten al trabajo. No he conseguido en 6 meses todavía, con reparos de legalidad mes tras mes, no he conseguido todavía una firma del jefe de personal que me verifique quién no ha asistido a través de los controles, que por supuesto existen controles de presencia, además modernos, con huella, no con tarjetitas, sino con huella digital. Solo sirven las huellas, todo este sistema informático costoso, tanto de instalación como de tramitación de todos los listados, solo sirven para las horas extraordinarias, para cuando hay que pagar de más. Para las deducciones no sirven, no hay ningún tipo de estadística sobre quién se retrasa o quién no asiste al trabajo en un ayuntamiento como Orihuela. Imaginaros en el resto de ayuntamientos españoles, de los 8.100 ayuntamientos. Hasta este extremo llegamos, y por supuesto los 825 trabajadores de Orihuela, 200 y pico son interinos, y también como 250 cobran complementos de productividad absolutamente ilegales y delictivos, incluso estos complementos. Imaginaros lo que está sucediendo aquí en el Ayuntamiento de Alcantarilla. Por lo tanto, concluyendo, creo que los principales interesados en saber lo que está sucediendo en Alcantarilla, a ver dónde va vuestro IBI, dónde va vuestra billeta de circulación, vuestros gastos y vuestras tasas, sois vosotros. Yo entiendo que es mucho más cómodo, y para mí también, no soy ningún extraterrestre, es mucho más cómodo disfrutar de la vida, disfrutar de los amigos, del cariño e intentar ser felices, que es para lo que estamos, fundamentalmente. Lo que ya me parece una locura es lo que ha sucedido en los últimos 10 años, esta enfermedad, esta fiebre del oro que ha habido en este país, que los españoles, y especialmente aquí en Murcia, porque tanto afán no lo he conocido en el País Vasco, el querer que nos íbamos a hacer todos ricos. O sea, este afán en querer ser ricos en pocos años ha sido una fiebre absolutamente espantosa que ha arruinado la conciencia moral y ética y, por supuesto, la economía del país y la de millones de ciudadanos. Superada parece esa fiebre, aunque sin poner los diagnósticos adecuados para que no vuelva a suceder, por lo menos en estos momentos de sufrimiento de millones de personas que las están pasando canutas, es decir, con desahucios terribles, 19.000 desahucios, que son perdón, por no haberme acordado, yo disculpo. Iba diciendo que en esta situación, con 19.000 desahucios, aunque solo sean de 5 millones de hipotecas que hay en el país, lo cual tampoco son proporciones del todo ajustadas, pero que la situación es realmente terrible como empecemos a pensar y a preocuparnos, sobre todo que dejemos de ser idiotas. ¿Alguien conoce lo que es la etimología de la palabra idiota? ¿Alguien conoce el origen? ¿De dónde viene la palabra idiota? ¿Usted también? Bueno, si me equivoco, me corrige. Es etimología griega, que se refiere precisamente al vicio de la idiocia. O sea, se dice que un ciudadano es idiota, que está afectado de idiocia, que era la enfermedad que afectaba a los ciudadanos que no se preocupaban por lo público, que solo estaban preocupados por su esfera privada. Pues esto era la idiocia, y los afectados por esta enfermedad de la idiocia eran los idiotas,
en la Grecia en la que los ciudadanos eran solamente los propietarios, claro, no los esclavos. Esos eran absolutamente idiotas todos, a la fuerza. Pero al menos hoy en día que hemos perdido este origen etimológico de la palabra, lo que es fundamental es que dejemos de ser idiotas, es decir, que empecemos a preocuparos por nosotros simplemente por egoísmo, o sea, no por ninguna otra razón. Simplemente que empecéis a preocuparos de lo que está sucediendo en la alcantarilla, de los millones que se están robando, directamente saqueando. Y además, sería estupendo que hubiera aquí algún concejal o algún mercenario de aquí del Ayuntamiento de Alcantarilla y que me grabara. Estoy dispuesto perfectamente a dilucidar esta polémica delante de un juez sobre que aquí en Alcantarilla se saquea. Y se está saqueando, si es cierto, simplemente a través de una noticia que tengo guardada en el cajón, esperando a ciudadanos no idiotas de Alcantarilla, la adjudicación del contrato del agua. Esto es auténticamente delictivo y es un saqueo de millones para las siguientes generaciones, no solamente para los actores ciudadanos aquí de Alcantarilla, sino las siguientes generaciones. Aquí hay 25 años cautivos de un contrato en una empresa que son unos delincuentes, que es la empresa Aquagés, que ahora se han cambiado de nombre, pero aunque la mona se vista de seda, mona se queda, y en este caso siguen siendo unos delincuentes. La nueva empresa que se llama Hidracua o Hidrogea aquí en Murcia, y Hidracua en Alicante. Bueno, pues esta empresa de probada deshonestidad, de probadas prácticas de corrupción, de sobornos, de destitución, de presiones, de chantajes, de compras y de saqueo de los recursos económicos y naturales de miles de municipios españoles, probadas a través de las grabaciones hechas por la UCO en Galicia, en la operación Pokémon, y ahora fue una jueza, la jueza número 4 del juzgado de Avilés en Asturias, que aprobó la situación de exacciones ilegales, absolutamente ilegales en los municipios asturianos, y que lo que sucede en Galicia, lo que sucede en Asturias, es exactamente igual, y os lo puedo dar fe, como interventor encreviente en Asturias, y que conozco lo que está sucediendo aquí en Cartagena, o aquí en Alcantarilla. Esto es una situación delictiva, gestionada por delincuentes, pero que delincuentes que no son solo los políticos, que no son un problema de bipartidismo, no es un problema de la casta, sino miserables mercenarios que se venden por menos de nada, por migajas de regalos de mierda de empresas como Aquagés y compañía, porque los regalos algunas veces son estúpidos de auténticas migajas. Yo he tenido que estar devolviendo hasta una vez una caja de botellas de vino en Navidad, las primeras Navidades que vine aquí en el año 2009, y eso lo recuerda siempre mi mujer en las cenas, que me llamaron por segundo, devolví la caja de vinos y me llamaron de Aquagés diciendo que cuál era mi dirección, porque no entendían que alguien devolviera, no les había pasado nunca que un funcionario devolviera la caja de vinos. Y una caja de vinos no es nada más que el primer toque, es solo un primer toque. En cuanto aceptas ese primer toque, la práctica del regalo es esta, la práctica del regalo, del soborno. Luego siempre vienen más cosas. Y acabas, pues como lo que sabemos que se acaba por ahí, ¿no? Esto es lo que hay que acabar. Y para acabar con esto solo hay exclusivamente una. O sea, todo lo que os están contando por ahí es absolutamente falso. Es decir, solamente hay lo que apareció en el programa Salvados, con el programa de Dinamarca. O sea, ahí están las claves, es transparencia y control ciudadano. Y da lo mismo quien esté en el poder, o sea, da lo mismo incluso cuando llegue a estar Podemos. Habrá más facilidades de información, no habrá que estar luchando, y perdón por la expresión, como puta por rastrojos para buscar información de unos auténticas